Cuando somos conscientes del fuego de esa santidad, el temor de Jehová nos consume y entonces somos sabios y entonces vivimos como le agrada a nuestro Padre. Muéstranos tu gloria, Señor, que nos haga temblar ante tu palabra, que nos haga volvernos con respeto a nuestro Padre, que nos ama y que nos lleva de la mano. Señor, y escribe en nuestras frentes santidad a Jehová, y sella nuestro ser para esta hora del mal, y sella nuestro corazón, que tu nombre esté como una marca en nuestro brazo, como un sello en nuestro corazón, porque somos tuyos. Quita todo amor fuera de ti, Señor, y aviva tu obra en medio de los tiempos, hablando tu palabra poderosa que trae vida, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Tenemos que aprender a ser veraces hasta lo sumo y no hacer componendas con la mentira. Aún para dar saludos tenemos que ser veraces. No nos andemos inventando, te mandó saludos mi papá, nada más por quedar bien. Y luego, bueno, es que él seguramente le mandaría saludos, entonces por eso te mandó saludos mi papá. Eso es mentira. Y si decimos mentiras, la verdad no va a estar con nosotros. Reciban saludos de mi esposa y de mis hijos. Y esto es verdadero. Esta mañana, mis amados, siempre esperando que sea el buen pastor el que habla, el que predica, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Es como la historia que les he contado de cuando en el campo en Nuevo León, mi mamá llamaba a las ovejas de su tía y mi mamá, tratando de imitar la voz de la tía, les decía, vengan, y las ovejas no venían. Pero que la tía dijera, vengan, todas las ovejas se reunían alrededor porque era su pastora. Reconocían la voz de su pastora, es literal las palabras del Señor Jesús, son literales. Esta mañana nuestro pastor nos dice, vengan, y los que son sus ovejas van a responder. Que seamos ovejas obedientes y fieles, recordando que exhortaciones solo se le dan a los hijos. Si hay un niño que está haciendo berrinche en el súper, yo no me meto. Es problema de los papás. Pero si mis hijos están haciendo berrinche, yo los exhorto. Si Dios nos exhorta, no nos desanimemos. Quiere decir que nos ama y que quiere acercarnos más a Él. Sabemos, mis amados, que hay 3 niveles de cristianos: cristianos del atrio, del lugar santo, del lugar santísimo, que no todos vamos a terminar en el mismo nivel en la eternidad.
ni en el cielo ni en el infierno. Y es glorioso cuando entramos a pertenecer al pueblo de Dios, sin importar que estemos en lo más básico, en lo más elemental de nuestra carrera cristiana. Somos preciosos en el Señor, pero Dios quiere que crezcamos en Él. Recordemos que entre más cerca de la puerta estamos, también está más cerca el mundo. Se ve cerca el mundo y se ve lejos la gloria de Dios. Pero si estamos en la mesa de los panes de la proposición, se ve lejos el mundo y se ve cerca la gloria de Dios, y eso nos anima a correr en pos de Él. Y Dios nos dice, vengan, nuestro pastor nos dice, vengan, más cerca. Mi gracia está disponible para que más cerca estén de mí y se alejen del peligro de estar cerca del mundo. ¿Se acuerdan cuando el siervo de Abraham le pregunta a Rebeca, bueno, la familia de Rebeca le dice, ¿vas a ir con este hombre? Sí, sí voy. Inmediatamente el siervo abre el tesoro, le había dado su anillito, su aretito, pero cuando ella dice, sí voy, entonces es el momento en el que la familia del varón da la dote. Rebeca está empezando su relación con el hijo de promesa y se abren los tesoros. Nosotros, hermanos, hemos recibido los tesoros del Señor, las riquezas de nuestro amado. Sin embargo, y Rebeca, ¿cuántos de nosotros tenemos una duda? Vamos con el Señor y Él nos responde así inmediatamente, audiblemente. Rebeca fue con el Señor, Señor, ¿qué está pasando? Siento una revolución en mi vientre. Y Dios le responde. Rebeca iba corriendo en pos del Señor. Entonces, ¿qué pasó? Cuando pasan unos 70 años, porque Jacob no era un jovencito, y está engañando a su marido, Rebeca fue bajando. Cuando el pastor decía, vengan, ella no se acercaba. Y para que se pudiera cumplir el propósito de Dios en la vida de Rebeca y terminar en la tumba patriarcal, tuvo que ser traspasado su corazón de dolor. Nunca más volver a ver a su hijo Jacob, tener que andar lidiando con sus nueras para que se cumpliera. Hermanos, yo no quiero eso ni para mi vida ni para la de ustedes. O sea, quiero que terminemos bien, pero no quiero que nos alejemos del Señor y Él tenga que disciplinarnos para acercarnos a Él. En este mensaje vamos a tratar de explicar cómo trabaja el atalaya y que cada quien es responsable de las decisiones que tome, basado en el mensaje proclamado, que puede ser de palabra o con el ejemplo. A ver, empezó hablando de las ovejas y ahora nos está hablando de la atalaya. La labor del pastor, una forma de cuidar a las ovejas es fungiendo como atalaya, como un vigilante. Y quiero que estemos en Ezequiel 33. Este es un capítulo profundo, consolador, hermoso, pero de advertencia también. En la mayoría de las Biblias de ustedes va a estar dividido este capítulo en 3 porciones, en 3 partes, y estas son las que vamos a estar estudiando esta mañana. La primera parte, yo les recomiendo que se acostumbren a no leer títulos, porque los capítulos fueron puestos por los hombres, y es bueno, pero luego ponen títulos también y a veces el mensaje no acabó, o tal vez Dios te quiere hablar de otra forma, no leamos títulos.
Al principio tal vez te va a costar un poco, pero después por automático ya no los lees. Solo se leen los títulos de salmos. Los títulos que dicen al músico principal, Salmo de David. Cositas como esas, o cuando David estaba huyendo de Absalón, porque son parte del texto original. Solo en esta ocasión sí les voy a leer los títulos que vienen en estas divisiones, me parecen adecuados. El primero es el deber de la atalaya. Dice Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. O sea, la atalaya dice: ahí viene peligro, escóndanse, prepárense. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado. O sea, Dios ya lo había determinado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya, del vigilante. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Esa es la función de la atalaya. Y Dios ha levantado atalayas a lo largo de la historia. Siempre su pueblo, siempre una oveja que viene a sus pies va a tener el anuncio de la atalaya, va a tener el cuidado del vigilante. ¿Cuál es el verdadero mensaje de los atalayas de Dios en un tiempo de preparar para el juicio que viene? El mensaje era: sométanse a la cautividad. Y sabemos que el pueblo de Israel no se quería someter a la cautividad. Querían vivir como bien les parecía y no querían recibir las consecuencias. Y Dios mandaba a Jeremías y Dios mandaba a Ezequiel y les decía: sométanse a la cautividad. Y no es de que me paso con los babilonios y me van a dar medallita por pasarme. Era un trato para ellos. Imagínense Daniel y sus amigos, que eran jóvenes santos, y cuando entraron a Babilonia, sufrieron. Si leemos entre líneas, nos damos cuenta que sufrieron más de lo que vemos así a simple vista. Y no entendían, pero el Señor decía: los que se pasen al cautiverio, los voy a ver como brevas. Brevas, ¿qué es eso? Solo tú, Sara, entiendes qué es una breva. En Colombia le dicen brevas a los higos. No es un país que produzca mucho higo como acá. Pero en el término bíblico, nosotros tenemos la ventaja de estar en una misma latitud de Israel. Los climas secos, por lo general, semidesérticos. O sea, no es solo higo, es una breva, hasta suena breva, grandota, bonita. El que se someta al cautiverio va a ser como una breva. ¿Quién se va a someter? ¿Quién se quiere someter? Trato a la carne, hermanos míos.
El verdadero atalaya predica someterse a la cautividad. El verdadero vigilante predica las sendas antiguas. Y es trato a la carne. De lo contrario, como en tiempos de la Biblia, solo se trae oprobio al cuerpo de Cristo. Estaba platicando con una doctora, no solamente por su profesión, sino por estudios de ella. Ella es una mujer muy culta. Y ella me decía, la iglesia mayoritaria de México, ya saben cuál es, en unos 2000 años ya no va a existir. Y yo le decía, tristemente, ¿por qué? Porque es pura mentira, puro engaño, pura robadera. Yo le decía que tristemente sectores de la iglesia cristiana están igual. Pero esto ha pasado desde que se ha establecido el camino del Señor. Aún dentro del mismo pueblo del Señor se levantan profetas que dicen, con estos cuernos acornearás a tus enemigos, sube y pelea contra Ramot de Galaad. Y le explicaba a esta mujer, nosotros nos tratamos de apegar a las Escrituras. Y decimos, no esto, no esto otro, no aquello. No tenemos batería, no tenemos bajo. Y me dice ella, y por eso son pobres, ¿verdad? Por eso son iglesias minúsculas. Y para los hermanos que vean este video, no se dan cuenta que hoy está alegre en cuanto a número aquí. Hermanos, si Jesús está con nosotros, no dependemos de masas. Sí, es lindo que estemos todos juntos, pero lo que queremos es tener a Jesús. ¿De qué nos sirve tener el gran eventazo? Mucha gente para escoger amistades y aún parejas matrimoniales, si no está Jesús. El Señor le dijo a Jeremías, ¿y tú no te vas a casar, Jeremías? Y Ezequiel le dijo, y te voy a quitar el deleite de tus ojos, Jeremías, porque vas a ser un ejemplo de lo que viene. ¿Estamos dispuestos, ovejas del Señor, a someternos a la cautividad que Dios nos manda? Es Él el que la manda, no era Nabucodonosor. Dios es el que levanta, Dios es el que quita, Dios es el que humilla, Dios es el que exalta. Y todo lo que nos acontece, si estamos dentro del rebaño del Señor, es permitido por Él. ¿Se acuerdan de... Este es un pasaje no muy conocido de Jeremías, cuando Johanán, hijo de Carea, llega con Jeremías liderando al pueblo y le dice, Jeremías, ya pasamos la hora de la amargura. No le dice eso, pero acababan de terminar los problemas con el exilio de Babilonia. Queda un grupito, queda un puñado, matan a Gedalías, que Johanán le decía, cuidado con, era Ismael. Lo matan. Y entonces el pueblo está como ovejas sin pastor, pero tenían a Jeremías. Entonces llega este Johanán y liderando al pueblo y le dice, mire don Jeremías, pastor Jeremías, ore por nosotros, por favor. Yo no entiendo mucho. Me acuerdo de un hermano de otra iglesia que me decía, hermano, ore por favor por mi familia. Ore por mi esposa y por mis hijas, se llaman así. Ore usted, hermano. Bueno, sí, voy a apoyar en oración, pero ore usted. Así llegan estos. Ruega por nosotros delante de Jehová. Y lo que Él nos diga a través de ti, lo obedecemos. Palabra de hombre que obedecemos. Seguramente nos va a decir que nos vayamos a Egipto. Entonces Jeremías ora
Y la respuesta no es lo que esperaban, ni Johanán ni el pueblo. Y se enojan el pueblo. Pues no que lo que dijera el Señor, no que el consejo que dijera el Señor, les he probado por años que lo que yo predico es verdad. ¿Cuántos de ustedes perdieron familiares llevados cautivos a Babilonia y todavía dudan que Dios habla a través de mi boca? No, es porque Baruc, el hijo de Nerías, te incita a hacer el mal, a mal aconsejarnos. Se le ocurrió a Baruc eso de Egipto, ¿va? Y el pobre Baruc, pero yo qué tengo, no tengo vela en este entierro. ¿A mí qué me andan metiendo en sus mugreros? Y cuando el atalaya viene y nos dice, hermano, hermana, tienes que atender esta situación. Por fuera tal vez digo que sí, pero por dentro, este atalaya lo incita a su esposa para decirme esto. Otros dicen, usted dígame, pastor, si le estoy fallando. Si estoy fallando, usted nomás dígame. Hermanos, es muy difícil cumplir como atalaya. Es muy incómodo. Y a veces hasta es peligroso. Peligroso literal. Muchas veces los pastores son viejitos. Van creciendo en sabiduría y van atendiendo ovejas robustas, fuertes y a veces violentas. Y hay que decir una verdad, y el pastor se está jugando su integridad física. Literalmente, hermanos. A veces no en consejería. Una vez un pastor, no voy a decir quién, pero uno de los famosos de la cobertura, estaba con el ojo morado, y no en sentido figurado. Llegaba a la iglesia con el ojo morado, y lo golpearon en la calle. El hermano Marvin cuenta de una vez que tuvo que darle ciertas indicaciones a un asesino. A mi papá le ha tocado también, no con un asesino, pero tener que lidiar con cuestiones de que se exalta la oveja. Una vez, en forma literal, me metí a un corral de unas borregonas así gordas, de esas bonitas, así que uno mete la mano y no llega al fondo de tanta lana que tienen. En un lugar reducido sabemos que solamente puede estar un macho y sus hembras. No estaba ese macho, estaba con Freddy, esa vez nos metimos los dos. Yo ingenuo, yo me quería acercar a una oveja a tocar, es tanta lana. Y pues sobre todo el macho, que es el más grande. Y me acerqué con comidita. Y me le fui acercando y el borrego se me quedaba viendo. No como un perro que mueve la cola y se acerca. Se me quedaba viendo, le aceptó la comida, viéndome, y pasa el dueño del rancho con trabajadores. Sálganse de ahí. Miren, está ya en posición de atacar ese animal. Tal vez no me mate, pero mi buena arrastrada sí me pega, es un animal grande. Y hay ovejas grandes también en el rebaño del Señor, con cuernos desarrollados. Y esa oveja llega con el pastor y le dice, si le estoy fallando, nada más dígame. Hay otras ovejas que creen que el pastor solo está pensando qué se le ocurre para fastidiarle la vida. ¿Este pastor qué pretende? ¿Que no viva mi vida? No, y no, y no, y no, todo es no, todo es no, todo es no. Y mejor ya ni le pido consejo, pues ya sé lo que me va a contestar. Mejor lo hago y luego le pido permiso, si es re buena onda. Luego le pido perdón.
y llegan ovejas, hermanos, es un milagro. Es hermoso cuando nuestros niños crecen en el cautiverio. Es hermoso cuando nuestros niños crecen con el yugo sobre su cerviz, el yugo del Señor. Pero llegan a nacer ovejitas que en lo natural son personas ya grandes, que han conocido el mundo, que han probado los manjares de Babilonia. Y les dice uno, no puedes escuchar música del mundo, te hace daño. Ay, tenemos que ser sabios, hermanos, cuando viene un corderito así recién nacidito. Ahora, borrega, ¿a qué horas te vas a poner a comer zacate? ¿A qué horas vas a correr? Necesito tu ayuda. No todo el tiempo voy a andarte ahí pastoreando. Órale, muévete. Como dice Jacob, yo voy a ir al paso de las recién paridas, al paso de las ovejitas. Me pasó hace poco, una oveja tenía como 1 año de estar asistiendo a la iglesia y yo no le había dicho un punto específico. Y ella solita nos preguntó a mi esposa y a mí, ¿cómo le hago con esta situación? Vamos despacio, pero llega el momento en el que se le tiene que decir la verdad. ¿Cuánto más a una oveja que lleva años en el corral? No escuches música del mundo. No puedes ir a solas con el sexo opuesto. No practiques yoga. Y todo es no. No entiendo, todo mundo lo hace, es normal. No pasa nada. Y hermanos, las ovejas traen gozo al corazón del pastor. Pero cuando una oveja es amada y se aleja del pastor, trae tristeza. A veces trae coraje. Pero qué belleza cuando la oveja toma la medicina. Porque un pastor verdadero, no un asalariado, un pastor verdadero, quiere que su ovejita esté sana. Por eso la cuida, por eso dice el Señor Jesús, el buen pastor da su vida por las ovejas. Y esa ovejita que recibe esa medicina amarga, que recibe esa pomada que arde en su herida, no le huye al pastor, se le acerca al pastor. Qué consuelo, hermanos. Qué gozo una oveja puede darle a su pastor. Su pastor de la iglesia, su pastor celestial. Hablando del yoga, una hermana que tiene poco llegando a la iglesia, para el mundo es normal y ella lo hacía, con muchos problemas en sus rodillas, pero severos. Y ella practicando el yoga encontraba alivio. Los métodos satánicos muchas veces dan alivio. Y yo le decía, hermana, no es bueno, son cuestiones orientales, es una religión, es parte de una religión. Se abren a otros espíritus. Ay, hermano, pero es que mire, yo no practico los ritos, yo solamente hago los ejercicios y es con lo que mantengo mis rodillas. O sea, hermana, y si Dios quiere que usted esté sufriendo dolor de rodillas y usted está buscando salida por otra parte, no se está cumpliendo el propósito. Ella sabía lo que se iba a enfrentar si no practicaba el yoga. Y nueva, o sea, no le estaba hablando a una hermana de muchos años, oiga, ¿qué le pasa? Pues ya agarre la onda. Nueva. Pero sabiendo el peligro que, no se lo dije inmediatamente, sabiendo el peligro que es practicar yoga, tuve que hablar con ella. Bueno, ahora llega a la iglesia con unos dolores de rodilla, con la rodilla así hinchada, porque no está practicando el yoga. Señor, sana a mi hermana, Señor. Glorifica tu nombre en mi hermana.
Y si se va a morir con ese dolor de rodillas, que sea para que un mayor peso de gloria sea depositado sobre ella. Y si a mí, como pastor en la iglesia, me trae gozo, ¿cuánto más a nuestro pastor celestial? ¿No queremos alegrar el corazón de nuestro Padre? Sometámonos a la cautividad, abracemos la cruz y no veamos, esta palabra es muy amarga, esta indicación es muy dura, he obedecido en todo y aparte todavía me ponen esto encima. Dice Hebreos capítulo 13, verso 17, no tienen que ir ahí. Hablando el escritor de Hebreos, animando a las ovejas a portarse bien. Y dice, obedezcan a sus pastores, como aquellos que han de dar cuenta de las ovejas. ¿Se acuerdan que David pastoreaba ovejas, pero no eran sus ovejas, eran las de su papá? Así es el pastor de iglesia. Cuida las ovejas del pastor celestial. Y cuando el pastor encargado perdía una oveja, tenía que pagarla. Él tenía que dar reporte de las ovejas que estaban a su cuidado. Y dice el escritor de Hebreos, como aquellos que han de dar cuenta. Un día vamos a estar delante del pastor de pastores. Y él va a llamar al pastor. Va a llamar a nuestro pastor. Y le va a decir, a ver, hijo, llama a tu rebaño de Betesda. ¿Cuántas perdiste? Te entregué tantas, ¿cuántas me traes? El verdadero pastor sabe que va a responder delante del príncipe de los pastores y por lo tanto se esfuerza por atalayar a las ovejas. Si el pastor falla, va a recibir consecuencias de parte del Señor. Pero si la oveja falla, el pastor va a estar delante del Señor, va a llamar al rebaño y va a decir quién fue quién. Esta oveja, Señor, tú la usaste para traerme consuelo. Esta oveja tú la trajiste al rebaño para llenarme de tus bendiciones. Aun cuando todos estaban en contra, esta oveja se mantuvo fiel, Señor. ¿Qué testimonio queremos que dé el pastor delante del Señor? Otra oveja va a decir, es que él no me cuidó, y el pastor va a poder sacar una pata y una oreja. Aquí está la prueba, Señor. Luché por esta oveja. Ella fue la que se quiso ir con el lobo. Ella fue la que se quiso ir con el león rugiente. Y cuando estaba aún en las fauces de ese león, por su necedad, yo peleé por ella. Aquí está la muestra, Señor. Y vamos al versículo 10 de aquí de Ezequiel 33. Vimos entonces el deber de la atalaya, lo delicado que es el trabajo de la atalaya. Vamos a entrar a la siguiente sección, que es a partir del verso 10. El título dice, el camino de Dios es justo. Y si tú has vivido con condenación, esta porción es para ti. Pero si estás considerando andar de rebelde y de necio, también es para ti. Pero no para consuelo, sino para temor de Jehová. Verso 10, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad.
y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. No es un juego, hermanos, y no podemos decir, no, es que yo di todos mis bienes para los pobres, yo fui de misionero, siempre usamos al África, ¿verdad? Siempre me fui de misionero al África, yo hice esto, yo hice aquello, me he portado bien. Sí, pero dejaste el redil y cuando yo llamé y dije, vengan, tú no viniste. Aquellas justicias no te van a ser contadas a la hora de que se te aparezca el león rugiente. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, imagínense hermanos, esto es inconcebible cuando se mete la necedad en el hombre, después de que Dios habla tan bonito y tan animadoramente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Y no lo entiende uno, hermanos, cuando leemos del 10 al 20. ¿Cómo es posible que diciendo el Señor, si has pecado, si eres impío, y te vuelves, yo te perdono, vuélvete? Entonces, ¿por qué dicen que es injusto el camino del Señor? Porque ellos se creían justos. Y lo vamos a leer en la última porción. Andaban de pecadores, pero el pecado nubla el entendimiento. Como cuando cae juicio sobre el pueblo de Dios en el desierto, y la gente se espanta, el pueblo se espanta, y al otro día le están diciendo a Moisés, ustedes han dado muerte al pueblo de Dios. No se justifica Moisés, pero cuando golpeó la roca, ya lo habían colmado. Es otro tema, ya lo compartimos, no se justifica, pero cuando hay una necedad de esa magnitud, hermanos, el pecado enceguece. El pecado nubla el discernimiento, el pecado nubla el entendimiento. Y el cristiano puede andar bien pecador y diciendo, el camino del Señor no es justo. Hermanos míos, el arrepentimiento se tiene que vivir. Me acuerdo mucho en el curso de Cimientos de la Fe, que el hermano Juan Carlos explica qué es el arrepentimiento. Y él pregunta, ¿qué es arrepentirse? Arrepentirse es cuando uno cena muchos tacos y en la noche dice, me arrepiento. Ese es el arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento, hermanos. Eso es pagar consecuencias. El arrepentimiento es un don. Nosotros no somos capaces de fabricar arrepentimiento. El arrepentimiento viene cuando somos conscientes de que le hemos fallado al Señor. Y tememos, y temblamos. Y como Ezequiel 33 dice, Señor, perdóname por favor. No entregues al oprobio tu heredad. Y perdóname otra vez porque lo voy a volver a hacer. No, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es que voy por un camino y me doy la media vuelta y cambio de dirección. Y cuando el Señor te indica en un área en la que te tienes que someter a la cautividad, en la que te tienes que someter al trato del Señor,
entonces tienes que ponerlo por obra. Y eso es caminar bajo el juicio de Dios. Y juicio no necesariamente es algo en un sentido negativo. Una caminata juzgada, una caminata recta. Y eso permite que el Señor nos use para su gloria. Hay algunas ovejas que tienen la costumbre de pasársela en problemadas, en lo mismo vez tras vez. Y el atalaya le indica el camino. A mí me tocó con una persona y me decía, no, sí es cierto, no, créeme. Cuando alguien te dice créeme, es porque es mentiroso. Tienes razón, no, sí es cierto. Medio trata de vivir del consejo, al ratito ya está otra vez metido en ese problema. Hay ovejas que llegan con el pastor y le dice, pastor, ¿me cura la patita? Es que me metí en el lugar donde usted me dijo que no me metiera y me puede curar la patita. Bueno, ven, te voy a curar la patita, requiere tiempo, requiere la necesidad de la sabiduría del Señor para hablar el bálsamo del Señor, el juicio del Señor, para que al mes llegue la misma ovejita, pastor, ¿me cura la patita? Es que me metí en el lugar donde usted me dijo que no me metiera y si me cura la patita, por favor. A la semana, pastor, ¿me cura la patita? Es que me metí en el lugar donde usted me dijo que no me metiera y me lastimé la patita, ¿me cura la patita? Tenemos que crecer, hermanos. Tenemos que aprender qué es bueno y qué es malo. Porque va a llegar el momento en el que si nos seguimos metiendo al lugar donde el pastor nos dijo que no nos metiéramos, no solamente porque se lastima la patita, es porque está el león buscando a quien devorar. Y lejos del pastor, una oveja tiene 0 posibilidades de sobrevivir. ¿Se acuerdan de una ovejona que se perdió? Salió en las noticias hace algunos años. Tiene el récord de lana. Se perdió y sobrevivió. ¿Alguien escuchó esa noticia? Algunos sí. Ni veía, nomás se le ve la trompa así. Toda la lana hasta abajo. Y sobrevivió sola. Era cuestión de tiempo, hermanos, para que la misma lana no la dejara vivir. Y eso pasó creo que en Nueva Zelanda. Estamos hablando de ovejas de la tierra en Medio Oriente, con depredadores naturales diferentes. Esas son las ovejas que nos representan a nosotros. Hay otras ovejas que nunca acuden por ayuda del pastor, aun cuando sus problemas son obvios y el pastor se da cuenta. Este hermano, esta hermana, es obvio que tiene problemas. Y la oveja también tiene lastimada la patita, pero dice, ¿qué? ¿Es mi pata? ¿Es mi vida? Yo solito veo cómo le hago para arrancarme la cosa esta que me encajé en la pata. ¿Quién le dio permiso a usted de andarme diciendo? Y que ni se le acerque el pastor porque pela los dientes. ¿Se acuerdan de aquel marrano que se llamaba Gerardo, grandote, en Nicaragua? Grande y tirado él, con unas gallinas de Guinea quitándole animalitos y estaba extasiado, era un cerdo grande. Y se le acercó, imagínense quién, el pastor en la iglesia allá en Nicaragua. Nada más se le acercó tantito y se para Gerardo. Y le empieza a gruñir, desafiando al pastor.
no me quites esta bendición que estoy disfrutando en mi lodito con mis gallinas. Y muchas ovejas se comportan así. Estoy mal de mi pata y te vas a desangrar, te vas a morir. Cuando yo diga vengan, te vas a tardar en llegar. Aquí tengo apuntado algo, pero lo voy a dejar para el final. Y quiero que pasemos a la última porción, que es a partir del verso 21. El título dice, Nuevas de la caída de Jerusalén. Aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo, la ciudad ha sido conquistada. Aquí para estas alturas Ezequiel ya estaba cautivo también en Babilonia. Y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca, hasta que vino a mí por la mañana, y abrió mi boca, y ya no estuve callado. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel, hablan diciendo, Abraham era uno, y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada la tierra en posesión. Por tanto, diles, así ha dicho Jehová el Señor, comeréis con sangre, y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos, y derramaréis sangre, y poseeréis vosotros la tierra. Estuvisteis sobre vuestras espadas, hicisteis abominación, y contaminasteis cada cual a la mujer de su prójimo, y habéis de poseer la tierra. Les dirás así, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada, y al que está sobre la faz del campo, entregaré a las fieras para que lo devoren, y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán, y convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su poderío, y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase, y sabrán que yo soy Jehová, cuando convierta la tierra en soledad y desierto, por todas las abominaciones que han hecho. Hasta ahí, y más al rato ya vamos a cerrar el capítulo. O sea, el pueblo estaba viviendo en un pecado abierto, en rebelión abierta. Y ellos diciendo, vamos a poseer la tierra. Vamos a heredar Canaán y todo lo que esto significa. Vamos a mantener el reposo. Y el Señor les dice, y con su vida pecaminosa, con su vida licenciosa, con su rebeldía, ¿ustedes creen que les voy a dar mi tierra? Es que Dios es bien buena onda y seguro nos da un rinconcito en el cielo. Y Él sabe que la carne es débil. Y Él es tan perdonador, Él es tan misericordioso. Hermanos amados, empezamos con el atalaya. Luego seguimos con el camino de Dios que es justo. Y Dios previene a su pueblo. Si alguien quiere leer Ezequiel de rodillas, es una buena idea. Jorge Müller, el mensaje que mandó el pastor, que
varias veces leyó la Biblia de rodillas. No como fariseos, hermanos. No como fariseos, pero como necesitados y siguiendo el ejemplo de hombres y mujeres que han caminado las sendas antiguas. Porque Ezequiel nos previene y su mensaje está bien vigente. Y nos dice, viene fuego. Y el apóstol Pedro dice, el fuego empieza por la casa de Dios. ¿Estamos preparados, hermanos? Pues es que están diciendo que viene el juicio desde hace un montón y no pasa nada. Los profetas pasaron mucho tiempo diciendo que venía el juicio de Dios, pero había otros profetas que dijeron, no les hagan caso. Esos son, ya están anticuados. Dice Jehová que se van a alejar los babilonios. Dice Jehová que les va a traer libertad, así que ustedes tranquilos, pueblo mío, tranquilos, pueblo mío. Y Dios nos ha hablado, o dejas el camino de rebeldía, o dejas el camino de pecado, o te va a caer destrucción. Y si eres impío, o si le has fallado al Señor, vuélvete a mí. ¿Qué significa volverse a Él? Que vas a dejar la vana manera de vivir. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Vuélvanse a mí. Si no respondemos, viene el juicio, hermanos, aunque no lo veamos venir. Leamos Lamentaciones, porque en Lamentaciones Jeremías no solo funge como profeta, sino como historiador. Y dice, los niños clamaban en las calles con sus lenguas pegadas a su paladar, ¿dónde está el trigo? Desfalleciendo de hambre. Cuando un niño sufre, hermanos, el corazón se parte. Bueno, cuando hay sufrimientos así calamitosos, cala. Pero cuando un niño sufre, Jeremías decía, se me derrite el hígado. ¿Y quiénes eran esos niños, hermanos? Eran los hijos de los papás que se habían sometido a la cautividad, que no se habían pasado a Babilonia. Y dice, no me acuerdo el capítulo, pero en Salmos, dice el salmista, bienaventurado el que te dé el pago de lo que nos hiciste tú, Babilonia. ¿Y qué era específicamente lo que decía el salmista? ¿Alguien se acuerda? Bienaventurado el que haga ¿qué? El que estrelle tus hijos contra la peña. Os entraron los babilonios a Jerusalén. Ay, hermanos, vivimos en una época muy light. Hasta morir es fácil. De un balazo no se siente. Entraron los babilonios a Jerusalén, agarraban a los niñitos y los estampaban contra la pared. ¿Podemos visualizar esa escena? Dentro del terror que vivía toda la gente. Y no es, a ver niñito, acuéstate que te voy a matar, ponte así bonito. No. Imagínense, agarrarlo de las patitas, pierde el equilibrio, se cae la criatura y aquellos gritos. Y las mamás gritando y Jeremías viendo eso. Y soldados enfermos, endemoniados. Agarrando a los bebés. ¿Cómo se escuchará un cráneo tronar contra la pared? Ay, no se ponga drástico, hermano. Estamos metidos en una batalla, hermanos. Estamos metidos en una batalla en la que podemos perder nuestras vidas y en la que nuestros niños pueden ser azotados. ¿Ustedes creen que Satanás es suave? Y contra la pared, ¡pah! Y si no dan bien el golpe, la criatura ahí convulsionando y la mamá viendo. Y Jeremías viendo todo eso y decía, mis ojos se deshacen, mi hígado se derrama por lo que le hicieron a la hija de tu pueblo.
por lo que le hicieron a tu heredad, Señor. ¿Por qué se lo hicieron? Porque no se sometieron a la cautividad. Mis amados, dejemos ya de jugar. Y cuando el atalaya nos dice, hermana, esfuérzate por, no sé, ya no chismear, hermano, esfuérzate por esto, y vístanse bien, y no digan mentiras, y esto y aquello. Mi Señor tarda en venir, o sea, me voy a zafar un poquito, voy a disfrutar un poquito la vida y luego me pongo en serio con Dios. Te van a caer los babilonios. Y si tú le alcanzas a librar, le van a caer a tus hijos. Guardémonos, hermanos, atendamos a la voz del Señor, a la instrucción de Dios a través del pastor y a su voz a través de la lectura bíblica. Y no pensemos, esto es para Israel, allá en Medio Oriente. ¿Qué? ¿Entonces nosotros no somos pueblo de Dios? Y entre más nos consagremos al Señor, menos fuerte va a ser el fuego. Y lo empezamos a ver ahora con la pandemia. Aquellos que tenían hijos acostumbrados a ser guardados en casa, la pandemia no fue nada. Mientras que para los que los tienen en el karate y en la natación y en esto y en aquello, para que no estén en la casa porque... y los tenían ahí metidos todo el tiempo. Se dieron cuenta y sufrieron la plaga. Y lo que venga, hermanos, si hoy nos empezamos a consagrar al Señor, va a ser más llevadero. Y venga lo que venga, si estamos seguros que el Hijo de Dios está a nuestro lado, el horno de fuego no solo va a ser llevadero, va a ser placentero. Y ahora sí, cierro leyendo los últimos versos. Verso 30. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno contra el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd, ¿qué palabra viene de Jehová? A ver qué nueva revelación. A ver si el hermano Marvin ya dice hora y día de la venida del Señor. A ver qué nueva revelación hay. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. El título de este mensaje es El simpático cantor. ¡Qué bien canta! El pastor Hugo Romero, qué linda voz tiene. Y en lo natural yo admiro la voz de mi papá, tiene buena voz. Pero en un sentido así como Ezequiel, el hermano Hugo, la hermana Clemen, qué lindo cuando aconsejan. Tal vez no siempre se dice así. Y salen, más bien se van a sus tiendas a murmurar de la instrucción que se da. Pero lo que está diciendo aquí el Señor, Ezequiel, mira Ezequiel, tú di la palabra. Tú eres el atalaya. Pero no te van a hacer caso. No te van a obedecer, Ezequiel. Qué lindo el pastor. Qué lindos los pastores. Eso nos sirve, hermanos. Me quedan unos minutitos antes de la hora.
Yo soy de la opinión que debemos expresarnos nuestro cariño y nuestro afecto. Tiene un lugar, y más en nuestra región del Bajío, aquí en México, que tiende a ser un poco más seca en cuanto al trato con el prójimo. Estoy convencido, hermanos, de que debemos amarnos, es mandamiento del Señor, pero expresarnos nuestro aprecio. Tiene un lugar. Ahorita con algunos hermanos, al principio yo les dije que los amaba, que me daba gusto de verlos. Verlos, hermanos, a ustedes me da gozo, es un regalo que Dios me concede. Y a los hermanos que les dije al principio que los amo y los amo en el amor del Señor, es cierto. O sea, no piensen, se está contradiciendo. Yo procuro ser veraz cuando yo le digo a alguien, hermano, te amo en el amor del Señor. Hermana, me da gusto verla en la iglesia, es cierto. Pero hermanos, no nos estemos diciendo que nos amamos. El Señor Jesús dijo, ustedes son mis amigos si hacen mis mandamientos. Cuando un mensaje te edifica, tiene su lugar que le digas al mensajero, hermano, qué bendición tu mensaje, gracias a Dios. Pero mis amados, no me digan que me aman o que el mensaje fue una bendición, si simplemente es un aplauso para una voz que canta bonito. Si no se va a poner por obra, hermanos. Y no nos desanimemos en cuanto a nuestras debilidades. Hemos tratado ovejas y con cierta regularidad nos traen problemas a tratar, pero con un corazón tan necesitado y tan abierto, que es oveja. Sí, tuvimos que apartar un tiempo para tratar esta situación, pero vienes con deseos de hacer la voluntad de Dios. Es un gozo pasar este tiempo. Este mensaje el Señor me lo dio hace varios días. Y no quiero que nadie me pregunte si lo estoy predicando por él o por ella. Porque mientras lo estudiaba, el Señor me ponía a mí también, porque yo también soy oveja. Yo tengo que agradar al Señor, atendiendo a la instrucción de Dios a través de mi pastor. Esto no es un juego, hermanos. Tristemente, vivimos la vida cristiana solo de domingo y un poquito de entre semana. Continuamente, constantemente, tenemos que estar acudiendo a la roca de nuestra salvación, al camino que nos ha trazado el pastor. Pónganse de pie, por favor. Este mensaje, hermanos, es un llamado del Señor para todos nosotros, diciéndonos, vengan, arrepiéntanse, vuélvanse. ¿En qué le hemos fallado, hermanos, de lunes a sábado, a lo largo de nuestras vidas quizás? ¿En qué hemos fallado no atendiendo a la voz del Espíritu Santo? La mayor de las veces a través de nuestro pastor. Este es un mensaje de amor. Este es un mensaje de la ternura de nuestro pastor.
Lo hago entonces con el amor del Señor y con la conciencia de que yo tengo que cuidarme. No vaya a ser, como decía Pablo, que después de haber sido heraldo para otros, yo mismo flaqueé. Pablo tenía el temor de abandonar el redil. Y como un consejo, que lleguemos a ser veraces, hermanos. Y yo animo a que seamos muy transparentes. Seamos muy transparentes. Un enfermo de cáncer de pulmón no puede llegar con el doctor y el doctor le pregunta: ¿y usted fuma? ¿Y a usted qué le importa? Es mi vida. ¿Quieres que te ayude o no? ¿Sí? ¿Fumas o no? Sí, sí fumo. Ah, bueno, entonces déjame te ayudo. Así una oveja, hermanos, un pastor quiere sacarla adelante. Pero la oveja tiene que ser transparente. Porque cuando la oveja es transparente, se trabaja con mucha más facilidad. A estas alturas, ¿hay alguien que todavía miente, hermanos? ¿O que hace componendas? El Señor sabe que necesito sacar adelante este trámite. Pues ahí le pongo que me llamo Alexander Adams, para que me den la visa, el trabajo, lo que sea. No más, hermanos. Y cuando venimos a consejerías, seamos transparentes, seamos veraces. Hermanos, ayúdenme, por favor. Y cuando alguien llega con esa actitud, el pastor lo que quiere es sacar a esa oveja adelante. Señor, mira esta belleza de oveja que está necesitada como lo estoy yo, Señor. Por favor, ten misericordia, suple para su necesidad. Sana las rodillas de mi hermana. Esto y aquello y lo otro. Porque, hermanos, no tenemos y estamos esperando ese día. No tenemos el discernimiento del apóstol Pedro, pero el Espíritu Santo es el mismo. Su obra es la misma, su juicio es el mismo. Y si estamos jugando al Ananías y Zafira, Dios se enoja con nosotros. Y yo no quiero morir. Y yo no quiero que ustedes mueran. Así que caminemos transparentes delante del Señor, transparentes delante del pastor. Pastor, ayúdeme, por favor. Pastor, necesito, estoy cayendo en esto. Y no diciendo, cuando usted ve algo malo, dígame. No, camina una caminata juzgada, una caminata recta. No hemos llegado a la perfección, hermanos. Y tropezamos y fallamos. Pero si acudimos a Él, el justo acude al Señor y Él lo levanta. Y como atalaya, hermanos, les digo, Jehová Mispa, Jehová atalaye. Porque si estamos engañando al pastor, ¿se acuerdan? Jehová Mispa era, tú te vas a ir lejos y yo no te voy a ver. Que Dios atalaye. ¡Qué bendición! O sea, Dios está atalayando sobre mí y me ve que estoy siendo fiel, que me estoy esforzando en aceptar la dirección que Él me da. ¿Me estás viendo, Señor? Acudo a la luz, mírame. Ah, bien hecho, ovejita. Me traes gozo, ovejita. Tal vez el pastor no se entere ni de lo bueno ni de lo malo, pero el príncipe de los pastores sí se entera. ¿Qué vida estamos viviendo, hermanos? ¿Qué vidas estamos viviendo? Somos pocos, ¿y qué?
que el Señor esté con nosotros. Y cuando vengan los necesitados, esas ovejas perdidas de la casa de Israel, que Dios nos encuentre con un corazón de pastor desarrollado, porque seguimos las huellas del rebaño y aprendimos a crecer en el Señor y aprendimos a conocer dónde se esté a nuestro pastor para estar con Él. Quiero cerrar con este mensaje de ánimo. ¿Se acuerdan que les dije que iba a decir algo al final? No lo voy a decir. Solamente sepan que la cosa está que arde. Y que el pastor se cansa. Y no lo estoy diciendo porque mi papá se haya quejado. Como les digo, esto el Señor me lo mostró. Vamos a salir con el deseo de estar cerca del pastor. Ay, sí, Jehová es mi pastor. No, hermanos, el pastor que Dios nos puso. Toda oveja tiene el pastor que se merece. Todo pastor tiene el rebaño que se merece. O que necesita mutuamente. Solo les dejo esto. Que llega el momento en el que el Señor dice, Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Y sabemos que pasajes después de que dice eso, el Señor dice, es que yo amo a Efraín. ¿Cómo te voy a dejar, mi niñito? Te amo. Pero si sigues empuercándote con los ídolos, no me puedo acercar a ti. Si sigues engañando a mi atalaya, no me puedo acercar a ti. Deja ese camino, vente, yo soy amplio en perdonar. Y come cerca de tu pastor. Y obedece. Y vive una caminata juzgada, transparente. Y por último, otra vez repito, solo no mintamos, hermanos. De verdad, cuando llega una oveja y dice, pastor, fallé en esto. Ánimo, hermano, ánimo, hermana. Dios es un Dios de restauración. Su sangre es poderosa para perdonarte, para levantarte, para terminar su obra en tu vida. Pero si andas, no, es que yo le dije, pero que me quiso decir, pero la verdad es de que acá hay que... No, encárgate tú, Señor. Y ten misericordia, porque esa es la otra. El pastor sigue orando hasta que Dios le dice, ya no ores más por esta situación. El pastor sigue amando si tiene un corazón de pastor. Y sigue orando y sigue atendiendo, pero hay un momento en el que es Dios el que dice ya. Lo he dicho muchas veces, pero es una realidad. Si Dios nos está hablando este mensaje, es porque hay esperanza para ti. Si estás atendiendo a esta voz, si tu corazón se enternece como el de Josías, cumple lo que dice el Señor en Ezequiel 33. Vuélvete al Señor. Empieza otra vez una caminata juzgada delante de Dios. Cantémosle al Señor el coro, haz volver el arca de tu gloria. Haz volver el arca de tu gloria. Haz volver el arca de tu gloria y la gloria del Señor llenará nuestro ser. Haz volver el arca de tu gloria. Haz volver el arca de tu gloria y la gloria del Señor
nos previenes que vienes pronto y nos anuncias que traes un galardón contigo para el que se ha esforzado en las sendas antiguas, para el que ha respondido al mensaje de la atalaya. Señor, en el día en que tú restaures el tabernáculo de David, que estemos contigo, Señor, que estemos trabajando contigo. No nos pases de largo, Señor. Quebranta nuestro corazón, y nuevamente te pedimos que el temor de Jehová caiga sobre nosotros y nos ayudes a buscar siempre acudir a tu luz, cerca, más cerca de ti, Señor. Gracias por este rebaño tuyo que viene acercándose al juicio, que viene acercándose a las instrucciones de Dios, pero porque así es como podemos aspirar a agradarte a ti, porque nuestro anhelo, Señor, es ser un deleite para ti. Y conocemos que hay un precio que pagar hasta que digamos vamos al monte de las especias, porque ahí mora el Cordero, porque ahí es donde podemos tener amores con nuestro Dios. Juzga nuestra caminata, Señor. Juzga nuestra caminata, y en el juicio acuérdate de la misericordia, Señor, porque somos enfermos y estamos débiles, pero tú eres fuerte y tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Aviva tu obra, Señor, con el fuego de tu Espíritu Santo en cada uno de mis hermanos, por favor, y que ninguno de nosotros se pierda, que ninguno de nosotros abandone tu mesa, sino que busquemos recostarnos en tu pecho y morar en la casa de nuestro pastor para siempre, por favor, Señor.